Es ya 10 de diciembre, nos faltan solamente 21 días y el año se fue prácticamente volando. Bienvenido 2019. Mucha información, mucho contexto, mucho contenido, muchas noticias que usted todavía tiene que ver en Telesur, la señal informativa de América Latina y también en el Caribe. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Agenda Abierta. Temas de esta jornada. Primer titular, vámonos con la publicación en Twitter para interactuar de una vez con ustedes. Hablaremos de la República Bolivariana de Venezuela. Ocurría solamente hace un día, hace algunas horas, nueva victoria de la Revolución Bolivariana en ese país. Nos preguntamos desde Agenda Abierta, ¿qué dejan estas elecciones de consejos municipales? 1, unión en el chavismo. 2, confianza en la revolución. 3, rechazo a injerencia extranjera. Queremos conocer su opinión. Allí pulsamos precisamente su opinión. También vamos a hablar de Francia, un panorama bastante convulso, un panorama social y político que está cada vez más inmerso en las protestas. Son protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron que no cesan y hoy se reúnen con sindicatos, los delegados de gobierno se reúnen con sindicatos para buscar algunos acuerdos para aplacar un poco el rechazo, para tratar de contener las movilizaciones sociales. Queremos conocer también su opinión con referencia a Francia. Colocamos temas de análisis precisamente en redes sociales. 1, se le salió de las manos al gobierno de Emmanuel Macron esta situación social, esta situación política. 2, reprimir es la solución. 3, reunión sin resultados positivos. Hoy se reúnen. ¿Usted qué espera? ¿Resultados positivos? ¿Se van a dar? Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Este domingo, Venezuela celebra una nueva jornada democrática al elegir 2.459 representantes para ocupar un lugar en los 335 consejos municipales del país. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela detalló que los comicios transcurrieron con normalidad, con el despliegue de 14.382 centros de votación y la participación de más de 51 organizaciones políticas. Con el 92.30% de transmisión, con una participación del 27.4%, tenemos que para esta hora de los 335 listas a nivel nacional, tenemos 156 que ya son adjudicables. De las 702 circunscripciones nominales, tenemos 467 que ya son adjudicables. De las 69 circunscripciones indígenas, a esta hora tenemos que 45 son adjudicables. El pueblo venezolano acudió a urnas con la conciencia de estar viviendo duros ataques contra el proceso revolucionario, abierto en el año 1999 por el comandante Hugo Chávez Frías y liderado actualmente por el presidente obrero Nicolás Maduro. Estamos en un proceso donde están los destinos de la patria. Esto es un proceso que se da en marco de una Venezuela asediada, con una guerra mediática para que no voten, deslegitimando los organismos electorales, desmotivando al votante para que no vote. Y resulta que nosotros, a lo largo de las problemáticas que hemos tenido, siempre hemos tenido el voto como forma de solucionar nuestros problemas. Nosotros llevamos 25 elecciones, a las cuales hemos perdido 2, pero este es un país que jamás nunca en el mundo se ha visto que hayamos realizado 25 elecciones. Hoy en Agenda Abierta repasamos los resultados y analizamos lo que deja la 25ª elección tras casi 20 años de Revolución Bolivariana. Ahí estaba el abrebocas, ya comenzamos, revisemos, Prensa Digital Venezolana, portal Correo del Orinoco, vámonos a la publicación. El titular destacado, chavismo obtiene más de 90% en los cargos en elecciones de concejales y esto tras una nueva jornada electoral del anterior domingo, 9 de diciembre. La alianza Gran Polo Patriótico obtenía así 91% de los cargos nominales y por lista, mientras que otros partidos sumaban cerca de 9% de los cargos para las cámaras municipales. Esa información la ha dado a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena, unas declaraciones que daba desde la propia sede del Poder Electoral. Destacaba que ha sido un día tranquilo el del anterior domingo, un día de civismo, de ejercicio de la democracia en Venezuela, donde el pueblo ha pronunciado su voluntad a través del voto, diciendo y decidiendo quiénes son
los que de ahora en adelante van a ser sus representantes en los diferentes niveles locales. Vámonos al portal de la casa, www.telesurtv.net. Muchas fotografías que circularon en redes sociales. Vamos a ver un trabajo fotográfico de cómo transcurrieron las elecciones municipales en la República Bolivariana de Venezuela. Visítenos www.telesurtv.net. Diferentes fotografías que dan cuenta de estas elecciones. Comicios para los consejos municipales en la República Bolivariana de Venezuela. Cerca de 90-91% de los designados pertenecen a la alianza Gran Polo Patriótico, de la que también pertenece el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Ahora bien, publicaciones en redes sociales. El presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, felicitaba a los electores por esta jornada en urnas. Vámonos a la cuenta en Twitter, ahí aparece ya en pantalla el mensaje. Publicaba: felicito a las concejalas y concejales electos en la maravillosa jornada electoral de este 9 de diciembre. Precisamente 9 de diciembre era la etiqueta del día anterior. Les invito a ponerse al frente de las dificultades que padece nuestro pueblo para avanzar hacia la construcción del futuro próspero de la patria. Termina el mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela con la frase victoria popular. Bien, no era la única personalidad que trinaba durante la jornada anterior. Vámonos también a la publicación que hacía el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello. A mis queridos y queridas camaradas, les agradezco infinitamente tanta lealtad y conciencia con la revolución bolivariana. Estoy seguro que desde algún lugar nuestro comandante Chávez debe estar muy satisfecho por su pueblo. Gracias, una y mil veces gracias. Nosotros venceremos. Ahí estaba el mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, y también del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, pronunciamientos que hacían en redes sociales. Me voy a Caracas, capital de Venezuela. A esta hora nos acompaña Luis Tavera. Luis, información, detalle de lo que ocurría hace solamente un día. Saludos, buen día para ti también, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. Venezuela decidió nuevamente en un proceso electoral, el número 25 que se realiza en esta nación suramericana para cerrar el ciclo del 2018. La autoridad electoral de Venezuela resaltaba la participación y la normalidad con que se llevaron a cabo estos comicios electorales municipales. Las personas que asistieron a los centros de votación resaltaban la normalidad y la rapidez con que se ejerce el derecho al voto. En estas elecciones de concejales y concejalas salieron victoriosos los partidos políticos de aliados al gobierno nacional. En este caso fueron 142 concejales que se alzaron desde el Partido Socialista Unidos de Venezuela para darle continuidad a lo que se conoce ya, lo que los venezolanos conocen como la Organización Popular, y poder desde los concejales servir de instrumento para hacer cumplir todas las normativas y también medidas que se apliquen desde las alcaldías que emergen desde el gobierno nacional. Otro dato que hay que resaltar acá es que los venezolanos decían que era importante demostrar a través del voto la cultura democrática que hay acá en esta nación suramericana. También, en paralelo, el presidente decía algo parecido. Decía que en medio en un contexto de sanciones, en un contexto de asedio internacional, Venezuela demuestra una vez más su capacidad democrática y su capacidad de poder entender las situaciones que está viviendo Venezuela, y que el voto, la participación democrática es la única forma de poder resolver cualquier diferencia que exista en esta nación suramericana. Telesur, como siempre, llevó todos los detalles de este desarrollo electoral acá. Visitamos los varios centros electorales de acá de la capital suramericana, y también pudimos llevar a cabo una cobertura también por redes sociales. Y justamente hablando de redes sociales, analistas internacionales se referían a algunos titulares de medios contra gobierno revolucionario, quienes desacreditaban un poco la participación de los venezolanos. Pero también los mismos electores decían que estas elecciones locales no tenían mucha atención a nivel nacional. Sin embargo, decidieron, como ya lo dije, demostrar a través de un voto la cultura democrática que existe en esta nación suramericana. Otro ciclo electoral, otra elección que los venezolanos participaron masivamente y también demostraron su cultura cívica para poder asistir y ejercer su derecho al sufragio. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Buenos días. 25 elecciones en casi 20 años de revolución bolivariana. Allí están los resultados. La mayoría de estas victorias han sido para el chavismo, para los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos preguntamos en redes sociales: nueva victoria de la revolución bolivariana en Venezuela.
¿Qué dejan las elecciones de los consejos municipales? Mire usted, ya la interacción de nuestra audiencia, colocamos 3 opciones de respuesta para ver cuál era su opinión, para conocer su pulso. Primera opción, unión en el chavismo, 29% asegura que hay unión en el chavismo. Esto es lo que dejan las elecciones municipales, elecciones de consejos municipales en Venezuela. 31% asegura que hay más confianza en la revolución. Mientras tanto, 40% de nuestros seguidores aseguran que deja rechazo a la injerencia. Queremos seguir interactuando con ustedes. Visítenos. Estamos en @telesuragenda_A. Ve usted cómo ya va cambiando el panorama. 27% para unión en el chavismo, 32% confianza en la revolución, 41% rechazo a la injerencia. Queremos conocer su opinión, queremos pulsar su opinión. ¿Usted qué opina? En redes sociales queda la pregunta y esperamos sus respuestas. Avanzamos, más informaciones. Hay noticias que usted necesita conocer que tienen que ver precisamente con la salud. Mire, mucha atención. Recientemente la epidemia de ébola, declarada el anterior 1 de agosto en la República Democrática del Congo, ha generado mucha preocupación desde ese momento hasta este entonces. Los vecinos de Uganda están en alerta ante la posibilidad de que este virus, bastante peligroso de por sí, cruce la frontera. La preocupación crece al mismo tiempo que el número de casos reportados en las localidades fronterizas congolesas, cercanas a Uganda, en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, donde hasta el momento las autoridades del Congo reportan más de 240 muertes, siendo 198 confirmadas en laboratorio y 47 probables. Estas cifras oficiales vigentes son del último informe epidemiológico del 28 de noviembre. También indica que de los 426 casos, 379 se han confirmado en pruebas de laboratorio, mientras que 47 se consideran probables. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud declaró recientemente que este nuevo brote ya es considerado como el segundo más grande de la historia, superando por poco el de Uganda entre 2000 y 2001 con 425 casos y 224 fallecimientos, hecho que motivó un encuentro ministerial entre ambas naciones por el gran número de ciudadanos que cruzan la frontera a diario. Y aunque aún no hay casos reportados en Uganda, las autoridades del Congo continúan con el plan de vacunación previsto. Se produjo un nuevo brote esta misma semana en la región congoleña de Beni, con al menos 268 muertes, aumentando los datos preliminares de diciembre a 453 en cuanto a los números de casos reportados. Hay más noticias. Transcurre la cumbre del clima, la 24ª de la conferencia de las partes que centra en la Organización de las Naciones Unidas y que tiene que ver con el cambio climático precisamente. Esa misma cumbre serviría de referencia sobre todo para tratar como uno de los puntos más importantes todos los problemas que están relacionados con la salud de la población. Vamos a ver. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición a la contaminación provoca 7 millones de muertes cada año. La organización dice que el cambio climático afecta a una serie de enfermedades, como el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer de pulmón, el accidente cerebrovascular o las cardiopatías isquémicas. En tal sentido, y dada la creciente preocupación en el número de muertes anuales, se da el preludio para iniciar la conferencia sobre cambio climático en la ciudad polaca de Katowice, durante 2 semanas, con la finalidad de definir un conjunto de reglas para mitigar esta creciente crisis de salud mundial. Y esto que usted acaba de ver es solamente un pequeño avance de lo que puede disfrutar durante la jornada de mañana martes en el estreno de esta semana de Guía a tu Cuerpo. Acá un adelanto. Era todavía menor de edad, el aborto no era legal y es una experiencia muy diferente porque pues estuve al borde de la muerte. En mi caso no han sido experiencias que me causen ni culpa ni dolor emocional. Al contrario, han sido un alivio. He estado segura de lo que estoy haciendo y agradezco que he podido hacerlo de forma segura. Creo que los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir es estar dentro de una cárcel y mayormente cuando está pagando un delito que nunca se ha cometido, mayormente cuando uno sabe que es inocente. Por eso que yo hago, la niña nace, cae en esa fosa. Yo perdí el conocimiento, yo no sabía qué era lo que pasaba. Mi papá el siguiente día, el día sábado, porque eso pasó día viernes, me trae al hospital por la hemorragia que yo tenía. De ahí el doctor pone la denuncia. Yo siento que
las autoridades de este país son injustas porque no investigan antes cómo suceden las cosas. Porque no pude ir para el hospital, si fuese para el hospital. Si hubiera ido al hospital me habrían tratado mal. No iban a tratarme bien porque conozco personas que fueron al hospital y las trataron horrible. Entonces me dije, si muero voy a morir aquí acostada. Empecé a sangrar, un dolor insoportable que no se lo deseo a nadie. Una dor que no deseo para nadie. Lo hice en mi casa, tranquila, con mi madre y con una amiga. Fueron unas 6, 7 horas más o menos, entre películas y yendo al baño, películas y yendo... Además de pantalla tradicional, también estamos en redes sociales, la cuenta oficial del programa en Twitter, @telesuragenda_A, nuestra cuenta matriz, @telesurtv. También visítenos www.telesurtv.net. Pausa, muy breve, ya venimos. Durante el fin de semana, el movimiento de chalecos amarillos protagonizó nuevamente masivas jornadas de protestas y hizo temblar el sistema político francés. Con la consigna cada vez más presente de Macron dimisión, cerca de 125.000 manifestantes alzaron su voz para rechazar las políticas neoliberales impulsadas por el presidente de Francia. La respuesta del gobierno fue el despliegue de 8.000 agentes policiales en París y 89.000 a lo largo y ancho del territorio francés. Un operativo que dejó un saldo de 118 personas heridas y 1.385 detenidos. En busca de aplacar la conflictividad social, el Ejecutivo francés convocó a los principales sindicatos de trabajadores y patronales del país para celebrar una reunión este lunes. Durante la jornada de hoy, diversos partidos de izquierda del Parlamento presentarán una moción de censura contra el presidente Emmanuel Macron. Por otro lado, un sondeo realizado por el Instituto Ipsos, a pedido del partido oficialista La República en Marcha, estima que si el movimiento de chalecos amarillos se presentara a las próximas elecciones, ocuparía el segundo lugar de la contienda electoral. Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco en Francia y nos preguntamos: ¿hacia dónde van las protestas de los chalecos amarillos? ¿Podrá el gobierno francés superar esta crisis? Si se registran movilizaciones durante esta semana que recién comienza, será la cuarta semana consecutiva de protestas en Francia. Protestas que son lideradas por los denominados chalecos amarillos. En pantalla, publicación de Le Figaro, Diario de Francia. Chalecos amarillos continúan con los bloqueos y esa consecuencia del cuarto acto de movimiento de los chalecos amarillos, que algunas carreteras y algunos puntos de combustible aún están bloqueados. Mientras tanto, están esperando el discurso de Emmanuel Macron, que sería esta jornada de lunes a las 8 de la noche, hora local, y los chalecos amarillos van a estar continuando con los bloqueos por esta cuarta semana consecutiva. Inicialmente están esperando qué sale de un encuentro y luego el mensaje que tenga Emmanuel Macron para todos estos sindicatos. Ahora, atentos a esta cifra. Se estima que 599 estaciones de servicio están en ruptura parcial de combustible y 368 en ruptura completa. Esto ocurría desde las últimas 12 horas hasta acá. En las últimas 12 horas esto es lo que se registra. Otro medio de comunicación de Francia, cambiemos el portal, France 24. Chalecos amarillos, Macron se reúne con actores sociales y prepara su mensaje para la nación. Todos están a la expectativa de qué va a decir Emmanuel Macron durante esta jornada de lunes, comenzando la semana, una semana además que va a estar cargada de anuncios. El primero de ellos, espera y se dé este mismo lunes, dentro de muy poco. Luego de 4 grandes marchas, el presidente Emmanuel Macron ha decidido ya pasar a primera línea, según este medio de comunicación, la crisis de los chalecos, viéndose con sindicatos, integrantes del patronal y las altas instituciones. Ahí es donde se prevé que horas después el propio Emmanuel Macron anuncie nuevas medidas. Después de este encuentro, el Palacio del Elíseo ya confirmó que el presidente se va a dirigir a la nación cerca de las 20 horas tiempo local, hora en Francia, para presentar medidas, dice él, concretas e inmediatas, entre las que no va a figurar un aumento del salario mínimo interprofesional. Esto ya lo dejó ver la ministra de Trabajo. Así están las cosas en Francia. Otro medio de comunicación, Perfil. Vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma. El título destacado: popularidad de Macron cae
y París se prepara para más violencia. Así las cosas, la popularidad del presidente galo prácticamente se está desplomando en unos momentos en los que los chalecos amarillos se preparan para realizar otra manifestación, la próxima. El índice de aprobación del presidente galo cayó 4 puntos porcentuales en un mes al 23%, según una encuesta que ha sido publicada el anterior jueves, que fue realizada por el ABE para el periódico Los Hechos, un medio de comunicación en Francia. Vamos a ver en profundidad algunas informaciones que nos van a estar explicando en contexto más del movimiento de los denominados chalecos amarillos en Francia. Nos preguntamos, tal vez usted también se pregunte, ¿quiénes son los chalecos amarillos? En pantalla la información hace referencia a los chalecos fosforescentes que en Francia deben usar cualquier conductor o debe usar cualquier conductor en caso de incidentes en carreteras, en las vías. Surgió en protesta este movimiento, el de los chalecos amarillos, por el alza de los carburantes. Luego evolucionó como una expresión de descontento contra el deterioro del poder adquisitivo, es decir, los sueldos. ¿Qué perciben los franceses? Los precursores fueron 2 camioneros de la región parisina que hicieron el llamado de protesta el anterior mes 10 de octubre. Desde allí entonces todo lo que ha ocurrido, la iniciativa fue replicada en Facebook y luego de allí se han unido diferentes grupos. Ahora, ¿qué es lo que demandan los denominados chalecos amarillos? ¿Por qué están protestando? ¿Por qué están en las calles? Bueno, porque se están oponiendo al aumento del combustible, están reclamando recuperar el poder adquisitivo, exigen la mejora de los servicios públicos en la periferia francesa. Allí solamente algunas de las demandas de estos integrantes de los movimientos de chalecos amarillos. Ahora, ¿de qué se trata el aumento? Presten mucha atención porque el gobierno de Emmanuel Macron había anunciado que a partir de este próximo 1 de enero de 2019, el precio de la gasolina en Francia subiría a 2.9 céntimos y el diésel a 6.5 céntimos el litro. Este año el precio del combustible diésel aumentó 23% y el de la gasolina 15%. Allí está el rechazo. Ahora bien, hoy los partidos de la Francia Insumisa, el Partido Comunista y el Partido Socialista se presentarán y van a estar presentando durante esta jornada el pedido de moción de censura contra Macron. Nos preguntamos, ¿qué es una moción de censura o cuáles son las implicaciones para el presidente galo? Vámonos de inmediato con el detalle, porque la moción de censura es el procedimiento por el que los diferentes partidos con representación en el Parlamento, ciertamente escrito, dicho, definido, pueden exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo, pudiendo llevar al inicio de un juicio político, culminando incluso en la destitución del propio mandatario. Después de presentada, los diputados tienen aproximadamente 48 horas para votar la misiva. Para lograr la aprobación deben contar con una mayoría de los votos, incluyendo los del partido de gobierno. La República en Marcha, que tiene la mayoría de los escaños, que corresponde a 350 de los 577, mientras que los partidos de izquierda suman 60 escaños. En pantalla, parte de lo que está publicado en www.telesurtv.net. Visítenos, ahí está toda la información, quiénes son y qué demandan los chalecos amarillos en Francia. Estamos solamente a un clic de distancia para que usted esté bien informado. Si recién se conecta con Telesur, con la señal informativa de América Latina, estamos hablando de Francia. Movilizaciones de los denominados chalecos amarillos, grupos de sindicatos que se han agrupado, valga la redundancia, se han agrupado desde hace aproximadamente un mes. Van a seguir en las calles, van a seguir rechazando el gobierno de Emmanuel Macron. Han llegado al punto de pedir, quiero decir, la renuncia del presidente de Francia. Hoy, delegados del gobierno, incluido el propio presidente, se va a estar reuniendo con diferentes integrantes de sindicatos y luego de esta reunión se espera un mensaje a la nación cerca de las 20 horas, 8 de la noche, tiempo local en Francia. Me voy al lugar de la noticia. Sergio Rodrigo, saludos, buen inicio de semana. Muy buenos días, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur desde París. Aquí el presidente Emmanuel Macron presenta hoy a las 8 de la tarde, hora local de Francia, un discurso a la nación donde anunciará diferentes medidas. De momento, diferentes fuentes cercanas al gobierno no han desvelado a ningún medio local qué va a ocurrir en la jornada de hoy. Lo cierto es que de las 10 de la mañana se reúne con agentes locales, como por ejemplo los representantes de los sindicatos, la patronal, así como el presidente del Senado y el presidente de la Asamblea Nacional, que está a mis espaldas, donde también en la jornada de hoy los partidos de la izquierda van a presentar una moción de censura por parte de la izquierda para acabar con el gobierno de Emmanuel Macron, el rechazo social al presidente que tan solo obtendría el 18% de los apoyos en una Francia que sigue prácticamente en pie de guerra contra las medidas neoliberales y los recortes
y exigen también los sindicatos coste de la vida en Francia. Habrá que esperar a la jornada de hoy para conocer qué va a ocurrir, qué va a anunciar Macron para que después qué se va a hacer, sobre todo si habrá nuevas convocatorias de protesta. Hoy, de momento, los estudiantes han llamado a una jornada de protesta contra la reforma a la educación. Un operativo reciente, la semana anterior, estaba 1.385 detenidos. Según las propias cifras de las autoridades, ¿serán ciertas? ¿Habrá más detenidos? ¿Habrá más heridos? Un tema de análisis, por eso me acompaña Francisco Peña Torres. Francisco es analista internacional, también catedrático de Ciencias Políticas e Historia de la Universidad París y Sorbonne. Francisco, bienvenido. Para usted, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Francisco, le pregunto de una vez, ¿puede el gobierno de Francia, puede el gobierno de Emmanuel Macron superar esta crisis? Hoy tienen reunión, un encuentro además bastante necesario desde hace un mes que comenzaban a intensificarse estas movilizaciones en todo el territorio nacional prácticamente. Sí, bueno, sí, podría sobrepasar esta crisis mediante tal vez decisiones que el presidente Emmanuel Macron debe anunciar esta noche, pero dichas decisiones en torno a la cuestión del aumento de salarios, en torno a otras demandas que han hecho los chalecos amarillos, tendrían que ser decisiones de cierta envergadura, puesto que ya se ha anunciado por parte de los chalecos amarillos, pero también por dirigentes políticos de la oposición, de que unas medidas solamente de parche, es decir, solamente destinadas a bajar la tensión, no servirían de nada y el proceso llevado a cabo desde hace ya 3-4 semanas por parte de los chalecos amarillos continuaría. Entonces, todo está pendiente de esta alocución del presidente de la República. Lo que se sabe sí es que existen fuertes presiones sobre el presidente de la República, Emmanuel Macron, no solamente por parte de los dirigentes de oposición, de los chalecos amarillos, y por la situación que se ha creado en Francia, en todos los puntos del territorio nacional, sino también por parte de algunos de sus propios, vamos a decir, diputados, o senadores y dirigentes gubernamentales. Entonces se trata, amén de los dirigentes de organizaciones patronales, que ven en esta situación más o menos caótica que existe en el país una merma importante, con la llegada de las fiestas navideñas, además, una merma importante en sus ventas al público. Entonces, se trata de una decisión que podría, si es de envergadura, poner término, al menos momentáneo, a la movilización generalizada que existe en el país. Pero, evidentemente, hay que ver, hay que escuchar lo que dice, y en algunos sectores de los chalecos amarillos, como ocurre en todos los movimientos sociales, el hecho de haberse lanzado hace 3 semanas, 4 semanas, por una cuestión que tiene que ver, como ustedes lo han explicado, del aumento para el 1 de enero del 2019 de los carburantes, ha sido sobrepasada por la propia dinámica del movimiento, y que las demandas, algunas de ellas, tienen desde ahora un claro contenido político. Ello es la dimisión del presidente de la República, o en otros casos, el referéndum, ¿no?, para decidir efectivamente el rumbo que pudiese tomar la situación actual. ¿Podrá terminar, Francisco? ¿Podrá terminar, Francisco, le pregunto, ¿podrá terminar Emmanuel Macron su gobierno en una forma tranquila? Hablaba de una suspensión para el aumento de los combustibles de inicialmente 6 meses. Esto quiere decir, pasarán 6 meses donde los precios van a quedar prácticamente estancados. Pero ¿qué va a pasar cuando se cumplan estos 6 meses? Pueden venir más protestas. Claro, todo depende de lo que pase hoy en la reunión y también de la alocución que dé el propio presidente.
Efectivamente. La primera proposición de Emmanuel Macron, no de Emmanuel Macron, sino de su primer ministro, Edouard Philippe, fue ante la amplitud y la envergadura del descontento y la contestación en todo el territorio, fue declarar tardíamente, por supuesto, esta suspensión en las medidas que tenían que tomar efecto el 1 de enero de 2019. Pero tanto los chalecos amarillos como los partidos y dirigentes de oposición ejercieron mayor presión y efectivamente el primer ministro tuvo que anunciar que simplemente dichas medidas se anulaban. Es decir, que no había tal suspensión por 6 meses, sino se anulaban. Pero incluso esta decisión, que fue bastante importante y de envergadura, no impidió la última manifestación, como le llaman los chalecos amarillos, el cuarto acto de este proceso de contestación masivo contra el gobierno, y hoy estamos a la espera, como hemos dicho, de este discurso. Pero muchos, y circulan por internet muchas informaciones, debido además a la forma en la cual el gobierno ha reaccionado, esto es el despliegue de una fuerza policial e incluso la salida de blindados en las calles de París, cosa que no se había visto hace mucho tiempo, para impedir las manifestaciones que, lo recuerdo, según la Constitución francesa, están amparadas por la ley. Y en segundo lugar, lo que quiero decirles es que desde ya figuran en muchos mensajes un mensaje muy importante, esto es el acto quinto, que sería el sábado próximo, acto quinto, 2 puntos, jaque mate, puesto que muchos analistas de la situación política francesa estiman que de no haber una decisión de envergadura por parte del presidente de la República, la situación tendería a complicarse aún más. Es decir, seguirá el rechazo en las calles y esto ya de forma contundente. Francisco, colocábamos una encuesta en redes sociales para nuestros seguidores. Vámonos con la publicación que hacíamos en Telesur Agenda-A. El panorama social y político en Francia está cada vez más convulso. Las protestas en contra del gobierno de Macron no cesan. Hoy se reúne Macron con sindicatos en busca de acuerdos para aplicar el rechazo. Colocábamos 3 opciones aparentemente viables para nuestros seguidores. 1, decíamos, se le salió de las manos esta situación al gobierno de Macron. 55% de nuestra audiencia asegura que ciertamente se le salió de las manos este panorama de Emmanuel Macron. La segunda opción que colocábamos era reprimir no es la solución. 29% se decanta por esta opción. 16% de nuestros seguidores aseguran que la reunión no tendrá resultados positivos. Brevemente, ¿usted está de acuerdo con esos resultados, Francisco? Yo creo que de todas maneras, como le dije hace un momento, se ejercen en este momento fuertes presiones sobre el presidente de la República que no provienen solamente de la oposición ni de los chalecos amarillos, sino de personeros de su propio gobierno, que estiman que la situación no puede seguir como sigue hasta hoy. No se puede mantener el país prácticamente bajo la vigilancia policial. 89.000 funcionarios de la policía han actuado en el sábado pasado y no se puede prolongar esta situación. Es decir, una respuesta represiva no es la adecuada. Exige la situación actual una respuesta política. Esta respuesta política implica que el gobierno de Emmanuel Macron debe ceder en algunos puntos esenciales. De no ser así, el movimiento, dado la amplitud y la envergadura que ha tomado, que ahora tiene un claro contenido político, va a seguir adelante. Francisco, como siempre, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes. Gracias. Que tenga buena jornada. Esto es Agenda Abierta. Vamos a la pausa. Al regreso, más noticias. Ya venimos. ...70 años pasaron desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas.
En este contexto, mientras algunos países de América Latina celebran el Día Internacional de los Derechos Humanos con la expansión de políticas sociales y beneficios para las grandes mayorías, otra cruda realidad sacude al continente. El ascenso del neoliberalismo, las políticas extractivistas y las consecuencias del patriarcado se traducen en graves violaciones de las normas acordadas por los países del mundo. Asesinatos de líderes sociales, faltas de acceso a la vivienda, al trabajo y a la comida, además del elevado número de femicidios y la fuerte concentración mediática que atenta contra el derecho a la información, son algunos de los indicadores presentes en gran parte de los países de la región. ¿Cuáles son las mayores violaciones de derechos humanos registrados en América Latina? ¿Cuáles son sus causas? ¿Quiénes luchan contra su incumplimiento? A continuación, el análisis en Agenda Abierta. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Revisemos prensa española, portal levante.com, más de 300 asesinatos en 2019 por su defensa de los derechos humanos. Así las cosas, el año anterior volvía a marcar niveles prácticamente dramáticos en lo que a cifra de víctimas se refiere, con más de 300 defensores de derechos humanos asesinados por su trabajo en todo el planeta. En concreto, según Frontline Defenders, al menos 312 activistas murieron asesinados en un total de 27 países. Una de cada 10 víctimas eran lamentablemente mujeres, en su mayoría indígenas. Y según una representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la cifra sigue creciendo cada año. Y no solamente cada año, sigue creciendo cada día y con vaya número de personas que resultan asesinadas sin alguna explicación inicialmente, luego dan con que era por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Además, según una pesquisa de la organización no gubernamental Frontline Defenders, solo 12% de los asesinatos de activistas derivaron en algún arresto. ¿Qué pasa con el otro resultado? ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Solamente 12% tiene responsables capturados. Tampoco funciona la prevención de los casos. Con avisos previos, en al menos 84% había constancia de amenazas de muerte. Frente a ello, ¿qué es lo que hacen los diferentes gobiernos? Una pregunta que dejamos ya en la mesa para el debate. Otro medio de comunicación, revisamos, gigante suramericano, Brasil de fato. Hablemos de Brasil. En un año el número de pobres en Brasil sube a 54.8 millones. En apenas un año, 365 días, aumentó en 2 millones el número de brasileños que viven prácticamente en la línea de la pobreza, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IBGE. La proporción era de 25.7% en 2016, pasó al 26.5% en 2017. Los datos divulgados el anterior miércoles muestran además un preocupante aumento de la extrema pobreza, de acuerdo con la línea propuesta por el propio Banco Mundial. En 2016, 13.5 millones, lo que refiere a 6.6% de la población, estaban prácticamente en esa franja, en esa línea, prácticamente en el umbral. En 2017, el índice saltó a 7.4%, es decir, a 15.2 millones de personas viviendo en extrema pobreza en la República Federativa de Brasil. Así es como están las cosas. Vamos a revisar otro medio de comunicación, OK Diario, Día de los Derechos Humanos 2018. ¿Por qué es que se celebra el 10 de diciembre? Ahora bien, hagamos un poco de contexto. Cuando el 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo, hacía 3 años, que acababa de vivir el fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los mensajes que caló bastante fue el de la promoción y también la protección de los derechos en todas las naciones, en todos los países, en todo el planeta. Valores drásticos como igualdad, justicia y libertad estaban presentes. El respeto fundamental de los derechos humanos supone así un pilar prácticamente imprescindible como pilar del desarrollo y de la paz. Allí lo que refiere OK Diario. Vámonos con algunas estadísticas sobre los feminicidios en nuestra región, en América Latina. Mujeres asesinadas por razón de género, inicialmente según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del anterior 2017. El Salvador, mucha atención, aparece en pantalla el gráfico, registra la tasa más alta, es decir, el porcentaje de feminicidios por cada 100.000 mujeres es, atentos a la cifra, de 10.2%, con un total de 345 asesinatos solamente por razones de género. Nos preguntamos en redes sociales, ¿por qué ocurre esto en pleno siglo XXI?
También las cifras son alarmantes en Honduras, con una tasa del 5.1% y un total, atento al número, 235 feminicidios. Ahora, Brasil, la República Federativa, tiene la mayor cantidad de feminicidios registrados. 1.133 mujeres asesinadas en solamente un año, con una tasa del 1.1% que detalla que cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas solamente por el hecho de ser mujer. Así están las cosas en nuestro continente. Vamos a ver ahora tres casos emblemáticos de persecución política que han llevado a la detención de líderes populares en la región, atentando sobre todo contra las libertades políticas. Hablemos de la República Federativa de Brasil. En el gigante suramericano, Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de la República, preso político desde el anterior 9 de abril de este mismo año, proscribieron su candidatura presidencial sin pruebas en su contra. Hablemos de Ecuador, por ejemplo. Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, preso político desde el anterior 2 de octubre del año 2017. Atraviesa más de 50 días en huelga de hambre, sin pruebas en su contra. También en nuestra región, al sur de nuestro continente, en Argentina, Milagro Sala, líder social, diputada del Parlamento Suramericano, presa política desde el anterior 16 de enero de 2016. Tampoco hay pruebas en su contra. Revisemos otro medio de comunicación. Vamos a abrirlo de inmediato para ver el titular. Estamos hablando de prensa latinoamericana, prensa paraguaya, héroes de los derechos humanos en el mundo. Así se titula este trabajo periodístico que ha sido publicado por el portal ABC. Cuando lo tengamos, vamos a poner la pantalla. La lucha por los derechos humanos en el mundo cuenta con numerosos héroes. Traigamos a full, por favor, la información para detallarla de inmediato. Héroes que, entre otras cosas, han contribuido a difundirlos por todo el planeta, aunque en ocasiones algunos de ellos hayan ya pagado con su vida. Hablemos de un personaje específico, el estadounidense Martin Luther King, un símbolo de lucha por los derechos civiles, así como el ambientalista brasileño Chico Mendes y, por supuesto, no puede faltar la hondureña Berta Cáceres. Los tres asesinados, así como el sudafricano Nelson Mandela, presidente o representante de la lucha contra la segregación racial, que tras años de cárcel alcanzó la presidencia de su país. Quería decir expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, fallecía ya hace unos cuantos años y dejó su legado. Pero estábamos hablando de tres personajes específicos. Allí entonces el estadounidense Martin Luther King, un símbolo de lucha por los derechos civiles, el ambientalista brasileño Chico Mendes y la hondureña Berta Cáceres. Berta Cáceres, por cierto, se hizo justicia para 6 de los 7 implicados en su asesinato. Queda un responsable aún en libertad. ¿Qué dice la justicia? Abrimos debate en redes sociales. Siguen violándose los derechos a líderes sociales, líderes ambientalistas, defensores de derechos humanos en pleno siglo XXI. ¿Por qué ocurre esto en nuestra región con mayor incidencia en la República Federativa de Brasil? Por ejemplo, feminicidios, 1.133 mujeres asesinadas solamente en un año. Un tema para el debate, así como hay muchos temas también de debate. Hablemos, por ejemplo, de términos deportivos. Hace solamente una jornada se daba por fin esta final, la final de la finalísima. Un campeón, ¿de quién hablamos? Bienvenido. Así es, el River Plate, que conquistó su 4º título continental en el torneo más prestigioso de clubes como la Copa Libertadores. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte, también a toda la audiencia de Latinoamérica y el mundo. Vaya final, prácticamente 3 semanas esperando, 2-3 semanas pasaron. Así es, 30 días pasaron para que terminara esta final de la Copa Libertadores, pero ya tenemos nuevo campeón. Así es, vamos con los detalles. Así es, iniciamos con el River Plate y es el campeón de la Copa Libertadores de América 2018 tras vencer 3-1 a Boca Juniors en la superfinal. Darío Benedetto sería el encargado de encender a los fanáticos del Boca al filo del descanso. Al inaugurar el marcador, la tuvo River, que hizo una pobre primera mitad, pero no aprovechó el error de Andrada y los de Barros Esqueloto, el mellizo, le mandaron una contra manual que acabó con un pase en profundidad en la que el Pipa no perdonó. Los millonarios volvieron en el segundo tiempo buscando el empate y el protagonista sería Lucas Pratto. Primero, por ser arrollado en el área de Boca donde se señaló nada. Y segundo, por llevar el empate al luminoso. El del Bernabéu, el tanto llegó tras una buena jugada franjirroja comandada por Palacios. La perla de River con el empate en el tiempo reglamentario llegó la prórroga, donde River Plate, con un gol del colombiano Juan Fernando Quintero, una obra de arte, y otro del Piti Martínez en el último instante cuando Boca ya jugaba con 9 hombres.
por la expulsión de Wilmar Barrios, el colombiano, y por la lesión de Fernando Gago. Con todos los cambios efectuados, se impuso en la final de la Copa Libertadores, logrando el título más ansiado en el fútbol sudamericano, desde donde partirá hacia el Mundial de Clubes para completar un ciclo mágico. Bien, y luego de este título conseguido por la oncena millonaria que dirige el estratega, el muñeco Gallardo, repasemos el palmarés de River Plate en copas intercontinentales. Allí la tienen entonces en sus pantallas y es el cuarto título del conjunto millonario de la Copa Libertadores desde 1986, 1996, 2015 y 2018 en Copa Libertadores, una Copa Suramericana, 2 Recopas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, Copa Interamericana y una Copa Intercontinental en 1986. Es parte del palmarés de este nuevo monarca del fútbol sudamericano y que representará a la Conmebol en el Mundial de Clubes 2018. Seguimos con más, y es que hubo reacciones por parte de los protagonistas de este encuentro, el argentino Gonzalo El Piti Martínez y el colombiano Juan Fernando Quintero. Escuchemos. No se puede explicar, se te vienen un montón de cosas a la cabeza. Mi familia, mi hija, así que nada, son un montón de cosas que logré este club, que lo voy a extrañar mucho. La verdad que pasar estos momentos con este club es lo más lindo del mundo. Ver la alegría de la gente que llenó el estadio, la verdad que impecable, pero las sensaciones son esas, los recuerdos de chicos, de lo que la peleé, de mi familia Mendoza, mi papá, mis hermanos, mi hija, eso nada más se viene por la cabeza. ¿Es tu despedida esto o vas a jugar el Mundial de Clubes? Voy a jugar el Mundial de Clubes, pero bueno, el objetivo era este. Y bueno, nada, informarle a la gente que después de enero no voy a seguir. Es una decisión muy difícil para mí, pero bueno, el camino sigue. Creo que a la gente le di lo que se merece. La gente me esperó y bueno, esto es todo para ellos, que me bancaron. ¿Por qué lo dieron vuelta? Arrancaron perdiendo el partido y después se fueron consolidando en el segundo tiempo. Marce fuimos el único equipo que estuvo en la cancha. Estuvimos precisos, todo lo que vos quieras, primer tiempo, pero fue el único equipo que intentó, que jugamos todo el tiempo en el campo, ellos fuimos nosotros. ¿Y ahora? Y ahora nada, festejar con los compañeros, con la gente, que es lo más lindo. La verdad que nada, esto. Bueno, tú lo dijiste, tú lo resumiste. La verdad que es muy difícil, sabíamos desde el principio que Boca era un equipo muy táctico, con mucho despliegue físico a la hora de recuperar el balón. Pero bueno, sabíamos, trabajamos el partido hasta el final, empezamos a tocar, a mostrarnos y bueno, ahí marcamos diferencia. La verdad que somos justos merecedores del triunfo con respecto a mi opinión y bueno, ahora hay que celebrar. Bueno, no pensé más, vi que Camilo me la dio, vi la intención, busqué el espacio, controlé y pateé. La verdad que ayer trabajé esa recepción y bueno, por fortuna pienso que fue un bonito gol que nos sirvió y bueno, ahora vuelvo y te repito que hay que celebrar. Somos 25, los 11 que van a jugar y los que entren tienen que estar preparados para todo. Emotivas palabras de los jugadores de River Plate, pero tras el gol el jugador de Boca Junior Benedetto incurrió en un gesto que puede tomarse como gasolina para la violencia de parte de los hinchas. No había necesidad de hacerlo, la celebración no debe ser para incitar a la violencia y al odio. Allí ustedes tienen en las pantallas la cara de Darío Benedetto luego de su gol. Allí se lo dedicaba a los jugadores de River con esa mirada de odio, desafiante, viendo al rival como un enemigo y no como realmente un rival más en esta competencia, en esta gran final de la Copa Libertadores 2018 para analizar, porque el deporte debe ser respetado tanto por los jugadores, hinchas, entrenadores y demás, para así consagrar la paz y la unión en este deporte más popular y más practicado en el mundo. Lamentable lo de Darío Benedetto. Y en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, se dieron cita a diversas personalidades del balompié mundial para observar la final de esta Copa Libertadores. Entre ellos, el campeón mundial Antoine Griezmann. Y es que durante la salida de los equipos, el francés fue captado en un video cuando gritaba en contra de los jugadores de la banda del equipo de River Plate. Cabe destacar que el francés fue con la camiseta Ceneice para vivir la superfinal como hincha más de este equipo argentino. En las imágenes se observa cómo el delantero del Atlético de Madrid se enoja con la escuadra River Platense. Realmente lamentable que un jugador élite le falte el respeto de esta manera a sus colegas y que además
El tema de la violencia no se acaba con un operativo de seguridad, sino dando el respeto también de los jugadores, entrenadores y hinchas. Lamentable la acción del jugador del Atlético de Madrid y de la selección francesa como Antoine Griezmann. Bien, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó a River Plate tras conquistar la Copa Libertadores. A través de la red social, el mandatario afirmó: muchas felicidades a River Plate, campeón de la Copa Libertadores, en una gran final que nos ratifica que el fútbol es el más bello de los deportes y que en Sudamérica lo jugamos mejor que en cualquier otra parte del mundo. Saludamos a Boca Juniors, un digno subcampeón. Bien, de esta manera nosotros terminamos la información con esta finalísima de la Copa Libertadores 2018. Así que importante porque continúa creciendo el fútbol sudamericano en una final. Juan Carlos y amigos que están en sintonía, nunca debió salir de Argentina, nunca debió salir de nuestro continente, pero que deja un lindo espectáculo y a la reflexión de todos los que hacen parte de esta disciplina. Y eso es primera vez que ocurre en una Copa Libertadores. Estaba viendo acá precisamente, esta es la cuenta en Twitter oficial del Boca Juniors, como es costumbre. Bueno, los diferentes contrincantes cuando pierden un partido por un tema de diplomacia, amabilidad y sobre todo por generosidad también y amabilidad de su parte. Reitero, en el tema de la amabilidad siempre felicitan a su contrincante, no quedado como ganador. Usted y yo estamos jugando, usted gana, yo le felicito en redes sociales, por ejemplo. El último tuit, hace 15 horas, final del partido en Madrid, River 3, Boca 1, ahí el último mensaje. Y incluso está generando mucha repercusión en redes sociales porque dicen, ¿dónde está la generosidad de los diferentes futbolistas? Así es. Incluso luego de los incidentes en el Estadio Monumental de Buenos Aires, los primeros que tenían que salir a declarar para invitar a la paz y a la unión eran los jugadores tanto de River y Boca para abrazarse todos en esta finalísima de la Copa Libertadores 2018 y nunca sucedió. Para la reflexión. Hubo mucha confrontación, declaraciones iban, declaraciones venían. Oliver, muchas gracias. Buen inicio de semana. Usted, como siempre, siga junto a nosotros. Estamos en www.telesurtv.net, en redes sociales, nuestra cuenta matriz @telesurtv. Material audiovisual deportivo de referencia para despedir. Así es. Sin duda, venimos a las 11 con Deportes Telesur, con todo lo que sucede en el apasionante mundo del deporte y destacando la acción de nuestros atletas latinoamericanos. Dejamos imágenes de lo que fue noticia durante esta jornada deportiva, finalísima de la Copa Libertadores. A ustedes, como siempre, gracias. Así el conjunto millonario. Aparecerá la imagen del técnico más importante que ha tenido River. ¿Será? Bueno, así está Gallardo en los libros con Ángel Labruna. Ramón Díaz estará entreverado con ellos. Seguramente, sí. Pero acá hay un técnico